Buenas tardes, familia Modal Case. En este video vamos a ver cómo se hace la inclusión del catálogo de cuentas o clientes de la empresa. Anteriormente vimos en un video cómo se configuran los catálogos y dentro de él vimos que existe una opción que se llama cuenta, en la cual podemos agregar o modificar la información de esas cuentas. Entonces, catálogo, cuentas. En este video vamos a explicar las otras dos formas. Una de ellas es desde la aplicación. Tenemos la opción de agregar más clientes. Simplemente debemos ingresar directamente del módulo de cuentas. Para esto pues también tenemos un video adicional en el que detalle exactamente cómo realizar los pasos desde la aplicación, el cual se estará compartiendo. Entonces aquí para agregar una nueva cuenta pues simplemente seleccionamos el botón de más. Ingresamos los datos correspondientes como lo son el nombre del cliente, le podemos tomar una foto de las instalaciones, el NID de la cuenta, teléfono, celular. Hay algunos campos que son obligatorios, otros que son opcionales. De igual manera la misma plataforma nos informa cuáles son esos campos requeridos. Entonces el teléfono, el celular es opcional, el PBX es opcional, contacto es un dato opcional. El código de la cuenta sí es obligatorio, hay que recordar que el código de cada cuenta debe ser único, no se puede duplicar. Si es necesario el NID y el código, si no se repiten, pues puede ser el mismo dato. Después solamente seleccionamos los tipos de cuenta del listado que nos aparece, que esto debió haberlo configurado previamente el administrador. Después seleccionamos el sector económico. Lo siguiente es pasar a la pestaña de localización, en la cual vamos a seleccionar la ciudad a la cual pertenece el cliente, las regiones, la subregión. El email es un campo opcional, la página web, la dirección si es un campo obligatorio. Después pasamos a la pestaña de mapa, que es donde se hace la georreferenciación. Recordemos que esto es para tener la ubicación exacta del cliente, para tener los detalles en la información de la cuenta y también para conocer la ubicación cuando se consulta las rutas de cada uno de los usuarios. Entonces, ¿en qué consiste en la aplicación? Simplemente para georreferenciar la cuenta lo que debemos hacer es seleccionar este botón. Lo que hace la aplicación es que nos ubica en donde nosotros nos encontremos en ese preciso momento. Entonces la idea es que cuando se georreferencie la cuenta se haga en las propias instalaciones del cliente. Con eso tendremos guardada la ubicación exacta. Entonces el último paso es simplemente guardar los datos de esa cuenta seleccionando el disquete en la parte superior derecha. Desde este mismo módulo también podemos modificar la información de las cuentas. Acá podemos filtrarlas por el nombre, podemos seleccionarla, ver la información, ver la ubicación seleccionando este icono en la parte superior, y si es necesario modificar la cuenta simplemente la seleccionamos el lápiz y ahí podremos modificar cualquiera de los campos que hagan referencia a ese cliente. También si necesitamos cambiar la ubicación, actualizar la ubicación de ese cliente, pues podemos regresar a la pestaña mapa, presionar este botón y automáticamente, pues como les había comentado previamente, la aplicación nos ubicará en donde nos encontremos en ese preciso momento. Y por último, pues para guardar el cambio solamente seleccionamos el disquete en la parte superior derecha. Entonces, esa es la segunda opción para hacer el ingreso de las cuentas. Y tenemos la última, que es utilizando la importación masiva. Las dos opciones que hemos visto previamente hacen referencia al ingreso de clientes uno por uno. En este caso pues ya vamos a utilizar la forma masiva. Entonces para ello manejamos el módulo de importación. Podemos importar de forma masiva visitas, productos, cuentas, listas de precio, la asignación de las listas de precio y la asignación de las cuentas. En este caso específicamente vamos a explicar cómo hacer la importación de las cuentas o clientes. Entonces para todos los tipos de importación los pasos son siempre los mismos. Lo único que va a cambiar es el formato que nos va a generar la plataforma. Entonces simplemente generamos el formato, en este caso formato cuenta, lo abrimos
Ese es el formato. Hay que tener en cuenta que estas columnas que aparecen con el título con el fondo en azul celeste son campos requeridos, obligatorios, y los que aparecen en blanco, como en este caso la latitud, longitud, y estos otros campos son campos opcionales, no son requeridos, no son necesarios de diligenciar en el caso de que no tengamos ese dato. Entonces acá vamos a ingresar el código. Recordemos, el código es único para cada una de las cuentas: el nombre de la cuenta, el NIT, la ciudad, dirección, las coordenadas en el caso de que tengan un listado con el que ya cuenten con las coordenadas en la ubicación del cliente, pues podemos ingresarlo en estos campos y automáticamente quedará georreferenciado ese cliente. Entonces vamos a hacer un ensayo. El código es alfanumérico, entonces números o letras. Entonces el nombre del cliente, después ingresamos el NIT, la ciudad. Bueno, vamos a saltarnos este campo porque esos son campos especiales y que hay que tener muy en cuenta a la hora que vayamos a hacer la importación. Entonces dirección, 90, latitud y longitud, esos datos pues no los tengo, entonces simplemente no los ingreso. El teléfono, después tenemos el celular. Esos son campos opcionales. En este momento para el ejemplo pues no lo voy a diligenciar porque no son necesarios. Email, el sitio web en el caso de que deseemos ingresarlo. Después tenemos los tipos de cuenta, la subregión, que también voy a dejarlos al final, y por último el sector económico. Esta parte de la calificación, por si de pronto les queda la inquietud, recordemos que acá en el catálogo de cuentas, donde nos aparece el listado, aquí nos aparece esta calificación. Entonces esa opción de calificar a los clientes de 1 a 5 son para responder a estas preguntas que nos aparecen aquí en esta parte inferior. Entonces en el caso de que deseen utilizarla, pues solamente pueden ser valores entre 1 y 5. ¿Listo? Y por último pues ya vamos a ver esos campos que les comenté que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la ciudad, tipos de cuenta, subregión y por último el sector económico, que aunque aquí aparece opcional, si nosotros tenemos más de una opción, la idea es que se diligencie siempre este campo. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque si recordamos, nosotros dentro del catálogo tenemos todas esas opciones, lo que son las ciudades, los tipos de cuentas, el sector económico y por último la subregión. Entonces, básicamente la información que nosotros ingresemos aquí dentro de este formato previamente debe estar creada dentro de los catálogos. De lo contrario, pues la plataforma nos va a informar que tenemos un error y debemos corregirlo. Entonces, si vamos a ingresar una ciudad, por ejemplo Bogotá, previamente debemos haber ingresado la ciudad de Bogotá, y lo mismo funciona con el resto de las opciones. Entonces vamos a colocar aquí el ejemplo. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, podemos copiar y pegar o simplemente diligenciarlo directamente. El tipo de cuenta, entonces vamos a ver qué opciones tenemos en tipos de cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar esta opción, prospecto corporativo. Después la subregión en la cual está ubicado este cliente. Entonces, vamos a ver aquí en el listado. Entonces, por ejemplo, zona oriente de una ciudad principal. Hay que recordar que todas esas opciones las personaliza el administrador cuando está configurando los catálogos. Y aquí por último tenemos el sector económico. Voy a colocar aquí un dato diferente a los catálogos para que podamos apreciar cuál es el error que nos genera la plataforma.
Entonces, el segundo paso, después de haber guardado los cambios en el formato, hay que tener en cuenta que dentro del mismo podemos hacer la importación de hasta 10.000 cuentas a la vez. Simplemente guardamos los cambios. Después el segundo paso debemos es seleccionar ese formato, que en este caso se llama formato cuenta. Lo abrimos, procesamos el archivo. En todos los tipos de importación se debe obligatoriamente procesar el archivo, porque lo que hace la plataforma es leer toda la información que tiene ingresada y nos va a informar si todo está correcto o si de pronto hay algún error. En este caso, como les indiqué, el sector económico coloque un dato diferente a los catálogos, y aquí siempre que el error sea ese, que sea un dato que no está en los catálogos, pues nos va a aparecer este mensaje: el registro no ha sido encontrado en la base de datos. Entonces todos los errores nos van a aparecer así en color rojo y nos va a detallar cuál es el error. Si por ejemplo nosotros utilizamos estos campos, por ejemplo el email, perdón, hay que tener en cuenta que el email pues tiene unos ajustes predeterminados. El email siempre debe venir el título del correo, arroba, el dominio, Gmail, Hotmail y por último .com o .co, o bueno, depende del país también. Si lo colocamos diferente, pues la plataforma nos va a indicar que ese no es un formato requerido, no es el formato correspondiente para los emails. Entonces hay que tener en cuenta. De igual manera, la misma plataforma siempre nos va a informar cuáles son los errores que se están presentando. Entonces, por ejemplo, aquí lo que le hemos comentado es el formato de correo no es permitido, y en este caso pues deberíamos corregir el correo. Entonces aquí ya lo corregimos. Vamos a corregir el otro error que nos aparecía, que es el sector económico. Entonces vamos a ir acá al catálogo, sector económico, qué opciones tenemos. Vamos a seleccionar alguna aquí del listado, por ejemplo farmacéutico. Corregimos el error y vamos a volver a procesar el archivo, a seleccionarlo y a procesarlo. Entonces en este caso, siempre que una cuenta tenga algún error, esta casilla de estado nos va a aparecer desmarcada, indicándonos que hay por lo menos un error, y si la cuenta tiene aunque sea un error, pues la información simplemente no se va a guardar, es decir, no se va a guardar ningún dato de la cuenta. Entonces seleccionemos el archivo nuevamente, lo procesamos, y como podemos ver ahora aquí en el estado se me está indicando que está todo correctamente diligenciado. Y el último paso a realizar es simplemente realizar la importación de los datos, y aquí nos confirmará con este mensaje indicándonos en total cuántos registros del total se han importado. Si queremos confirmar que se haya hecho realmente la importación, o simplemente queremos consultar que haya quedado bien diligenciada una cuenta, entonces podemos regresar acá al catálogo de cuentas, filtrar por el código, por el NIT o incluso por el nombre de la cuenta que acabamos de importar para confirmar. Entonces esos son los pasos para realizar la importación de cuentas. Entonces, eso es todo lo que vamos a abarcar en este video. Muchas gracias por su atención y que tengan feliz día.